Bueno, hermanos, bienvenidos al Club de Lectura. Qué bueno que están temprano. Espero que aquellos de ustedes que están desde el comienzo hayan disfrutado de esa buena canción, exhortándonos a muchas cosas. Espero que también disfrutemos este momento de estudio bíblico y vaya que vamos a aprender muchísimas cosas. Yo pienso que el Espíritu nos va a exhortar, el Espíritu nos va a enseñar. Espero de que esto moldee nuestros corazones. Oremos. Jesús, gracias por darnos la oportunidad de tener un momento en el que podemos estudiar tu palabra y podemos hacerlo, Señor, sin tener miedo. Podemos hacerlo, Señor, con gozo. Por favor, recibe, Señor, este tiempo como lo que es, como algo que hemos consagrado para ti. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en Éxodo capítulo 28 y también vamos a estar en Proverbios capítulo 28. Ahora, es bastante importante que mientras nosotros profundizamos en Éxodo, entendamos que lo que vamos a leer ahorita es lo que Dios creó para que fuera la vestimenta de los sacerdotes, para que fuera la forma externa en cómo lucirían los sacerdotes. Cuando nosotros estemos viendo cada una de las partes que conformaban las vestiduras de los sacerdotes, por favor tengan en mente que el corazón que esas tenían es el mismo corazón que Dios desea que hoy día tengamos los sacerdotes, que el sacerdocio real que ha sido escogido por Jesús, que ha sido comprado con la sangre de Cristo, que somos ustedes y yo. Es cierto de que en el Antiguo Testamento los sacerdotes solo eran los hijos de Aarón, eran levitas, pero hoy día los sacerdotes somos todos los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Primera de Pedro lo dice, somos real sacerdocio, nación santa. Así que de la misma forma nosotros deberíamos de compartir esa forma de vestimenta. La pregunta número 1 está centrada en una de las partes de las vestiduras, está centrada en el pectoral del juicio. ¿Qué es el pectoral del juicio? Nosotros podemos leer en el verso 16, si no mal marqué, no, sí lo marqué mal, en el verso 15. Nosotros podemos leer en el verso 15 que dice de la siguiente forma: harás asimismo del pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Algunos de ustedes que tienen un tiempo de estudiar la Biblia habrán escuchado del pectoral, pero creo que muy pocos de ustedes habrán escuchado sobre el pectoral del juicio. Este no es otro, esta no es una forma distinta del pectoral, es el mismo pectoral, solo que dicho de otra forma. Es el mismísimo pectoral que muchos de ustedes han visto en algunos dibujos, en algunas obras de arte que hemos mostrado antes sobre lo que se cree que era la vestimenta sacerdotal, evidentemente con un poco de arte contemporánea, es el mismo. Entonces, solo que ahí se le llama pectoral del juicio, porque llevaba inscritos en piedras algunos de los juicios de Dios sobre las 12 tribus. Debo de acotar lo siguiente: el pectoral y las hombreras tenían algo en común. Si ustedes leyeron los versos anteriores, lograron encontrar que en el pectoral debían de llevar 12 piedras, y en cada una de esas 12 piedras tenían que ir los nombres de cada una de las tribus. De la misma forma, en las hombreras de oro debían de ir inscritas también los nombres de las 12 tribus. Yo creo que algunos de ustedes que son un poco más espirituales ya se habrán dado cuenta que Dios quería que los sacerdotes llevaran al pueblo en sus hombros, porque ellos llevaban la carga espiritual de enseñarle al pueblo. Lo interesante y lo hermoso al leer de qué estaba hecho el pectoral es que Dios no solo quería que los sacerdotes llevaran al pueblo en sus hombros, sino también en su corazón
y por eso el pectoral se usaba de esta forma y las 12 piedras las llevaban en el corazón. No era suficiente que el sumo sacerdote trabajara para el pueblo, porque eso representaba llevarlo en sus hombros, sino que también era necesario que lo llevara en su corazón, porque no solo se trataba de trabajar para el pueblo, sino que tan importante era amar al pueblo. No solo podemos decir que servimos a otros, si no les amamos. No saben cuántas personas he visto trabajando aquí en este lugar, dando comidas a otros, decorando, limpiando, haciendo todo tipo de cosas, llevando al pueblo en sus hombros, pero a muy pocos he visto llevando al pueblo en su corazón, realmente amándolos, tratándoles con cariño, escuchándoles, orando por ellos. Es triste que muchas personas sienten más ansiedad de cómo un evento va a salir de lo que han orado por las personas que van a venir. Y por eso es que nuestro pastor el día miércoles y jueves nos animó a orar por las personas que van a venir, porque es necesario que nosotros también les amemos. No solo que estemos pensando en qué vamos a hacer por ellos, sino que les amemos, les llevemos en el corazón. De la misma forma, no era suficiente que los sacerdotes llevaran los versos, porque en el pectoral también habían algunos versos de la Torá, sino que también era importante que llevaran a la gente. No es suficiente que nosotros andemos la Biblia, no es suficiente que nosotros amemos a Dios, sino que el amor a Dios nos va a llevar a amar a la gente. Una cosa lleva a la otra. Amar a Dios nos lleva a amar a la gente. Nuestra relación vertical nos enseña nuestra relación horizontal. No podemos pasar por alto el hecho de que Dios ordenó a las tribus que fueran como piedras preciosas. Porque para Dios la gente es una piedra preciosa. Igual con las escrituras bíblicas. En el pectoral iban muchas piedras preciosas, rubíes, diamantes, todo tipo de piedras preciosas. Y imagínense, una gran tabla de oro acá, con piedras preciosas que llevaban nombres de personas y versos bíblicos. Dios quería que los sacerdotes recordaran por siempre que la gente y la palabra de Dios son un tesoro para Dios. Que su palabra debe de ser reconocida por los hombres como un tesoro, pero también deben de ser reconocido como un tesoro las otras personas a las que servimos. Hermanos, al profundizar en el significado del pectoral y de otras áreas de la vestimenta de los sacerdotes, podemos ver algo acerca de la forma en la que los ministros o los servidores deberíamos de vestirnos, las vestiduras que deberíamos de ocupar. No voy a atreverme a decirles que usen un cierto tipo, no voy a atreverme a decirles que ocupen algún estilo, porque eso solo recalcaría la ignorancia en la que yo vivo. Eso solo recalcaría la poca sabiduría que hay en mí. Yo no le podría decir a alguien que predica en una playa que ocupe lo mismo que alguien que predica en una montaña. No puedo decirles a personas de un país caribeño que se vistan de la misma forma que se visten las personas que viven en Alaska. Entonces, como no puedo hacer eso porque solo mostraría la falta de inteligencia que hay en mí, entonces podemos analizar el corazón de las vestiduras, no el tipo de las vestiduras. Espero que ustedes hayan tomado en cuenta que las vestiduras no son para ostentar un puesto.
sino que son una herramienta para nuestro llamado. Si ustedes están tomando notas o ustedes quieren recordar esto, por favor escríbanlo. Las vestiduras no son para ostentar un puesto, sino una herramienta de nuestro llamado. Las vestiduras de los sacerdotes no estaban conformadas de oro para mostrar que tuvieran riquezas. No estaban conformadas de piedras preciosas para mostrar su moda o su buena elección o que se vieran bien. Si bien es cierto, dice la Biblia que era para hermosura, pero era para honor, no hermosura de ostentosidad. El oro no era para mostrar riquezas, sino era para mostrar la hermosura del servicio, no la hermosura de las vestimentas, la hermosura que hay en servir a otros. Por eso es que lo de oro no solo era un adorno, sino que era un instrumento para dirigir al pueblo. Tenía piedras que contenían los nombres de las tribus, versos bíblicos, etc. Porque la vestimenta del sacerdote había sido hecha para que fungiera como una herramienta para servir a otros. De la misma forma, hermanos, cuando nosotros pensemos en vestirnos en la iglesia o delante de otros, pensemos en cómo nuestra vestimenta va a ser una herramienta para servir a otros. No vayamos pensando en que queremos lucirnos, que queremos mostrar algo, que queremos complacer a alguien, que queremos formar parte de un grupo de élite. Mostremos que queremos servir a otros, que queremos utilizar eso como una herramienta. Lo segundo que aprendimos es que no es para cumplir rituales, sino para llevar almas a Dios. El punto no era que ellos, los sacerdotes, crearan rituales en los cuales tenían que utilizar algunas prendas en específicos. Los rituales no eran parte de lo que Dios estaba enseñando ahí. Lo que Dios estaba llamando a los sacerdotes era llevar a las almas hacia su Padre, hacia Dios. Las vestimentas de ellos no eran específicamente porque eran parte de un ritual. El ritual no era el punto era llevar al pueblo hacia Dios, a que tuvieran una comunión con Dios. Por eso es que las cosas que iban en las piedras preciosas eran nombres de personas y versos bíblicos, era llevar a las personas a Dios. La próxima vez que nosotros querramos ayudar a alguien a cómo vestirse o querramos ayudarnos a nosotros cómo vestirnos, pensemos si está siendo una herramienta para nuestro llamado o si estamos llevando almas para Cristo por medio de nuestra vestimenta. ¿Y cómo podemos hacer eso, Carlos? Bueno, si yo necesito lucir bien, si yo necesito tener algo puesto para llevar almas a Cristo, no las estoy llevando a Cristo, las estoy llevando a mí mismo. Debo de ver la vestimenta como lo que es. Algo que simplemente me está ayudando para llevar almas para Cristo. Es una herramienta. Si es un obstáculo, debo de detenerme. Tiene que ser una herramienta. Bueno, vayámonos a la siguiente parte. Vayamos al Urim y Tumim. ¿Qué es el Urim y Tumim? Bueno, hay 3 escrituras que muestran el uso de este. Números 27-21, primer libro de Samuel 28-6, Esdras 2-63. Ahora, no vamos a ir hasta ahí porque a pesar de que habla sobre su uso, no especifica cómo lo hicieron. Entonces no especifica de qué trataba el usar el Urim y Tumim. Los nombres significan luces y perfecciones. Urim significa luces y Tumim significa perfecciones. Entonces, como no estamos seguros de cómo se utilizaban, podemos llegar a algún tipo de suposiciones, podemos teorizar al respecto.
Y es que como había una piedra clara y una piedra oscura, se suponía que una significaba sí y una significaba no. Y que las personas o los reyes venían a los sacerdotes con preguntas cerradas de sí y no, tales como, ¿iremos a la guerra? Sí o no. Y los sacerdotes utilizaban las piedras que iban a mostrar la voluntad de Dios. Recordemos que en estas piedras lo que había era la Biblia. Entonces utilizaban esta piedra que podía ser clara o oscura y las sacaban y de alguna forma elegían una que tenía un verso bíblico y ese verso bíblico lo leían y era un juicio o una bendición o era alguna forma que guiaba a un sí, a un no. Lo hermoso de esto es ver cómo es que las personas buscaban la voluntad de Dios en un sí y en un no, y lejos de un ritual extraño, lo que ellos hacían era leer la Biblia. Era buscar la Biblia en forma de piedras preciosas, porque en esas piedras estaba inscrita la Biblia, y ahí encontrar la voluntad de Dios. Hermanos, la razón por la que Dios hizo esto es muy probable que sea para enseñarnos para la posteridad de que las respuestas a todo lo que nosotros nos preguntamos está en la Biblia. Y ahí podemos encontrar un claro sí o un claro no, muy fácilmente. ¿Qué era la mitra? La mitra la encontramos en el verso 36 y lo voy a leer porque hay algo muy especial sobre la mitra. Dice verso 36, además harás una lámina de oro fino y grabarás en esa lámina santidad a Jehová. Entonces, una lámina de oro que decía santidad a Jehová. Y la pondrás con cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte de adelante estará. Escuchen esto. La mitra era una especie de gorro de lino fino y con un cordón azul iba a estar sujetado una lámina que enfrente dijera santidad a Jehová. El sacerdote iba a usar ese gorro que tenía enfrente esa frase, santidad a Jehová. Es simplemente un gorro enrollado, la mitra. Lo curioso es que hacia donde quiera que anduvieran los sacerdotes, andarían llevando ese rótulo que decía santidad a Jehová. Creo que es un especial recordatorio hacia los sacerdotes y hacia el pueblo, que la santidad no es para hacernos mejores que otros. La santidad no trata sobre rituales. La santidad trata sobre honrar a Dios. Hermanos, hoy día que nosotros contamos con el Espíritu Santo, Él es el que nos lleva a la santidad. La santidad hoy día no se cumple por medio de preceptos. Hoy se cumple por medio de seguir al Espíritu Santo, por medio de renunciar a nuestra voluntad y hacer lo que Él quiera, por medio de leer su palabra, escuchar el sí y el no, y entonces saber hacia dónde debemos de movernos. La última pregunta de Éxodo, ¿qué significa recamador? Verso 39 habla sobre el recamador. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, y harás también un cinto de obra de recamador. Recamador era una especie de sastre que era muy ágil en los bordados. Entonces era algo así como un sastre especializado en bordar. Eso era un recamador. Vayamos a Proverbios capítulo 28. Vamos a estar en la guía de Proverbios capítulo 28. La primera pregunta es la siguiente.
¿por qué huye el impío sin que nadie lo persiga? Lo que sucede es que el verso 1 del capítulo 28 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Cuando ustedes y yo huimos sin que nadie nos persiga, si bien es cierto, no hay ningún humano persiguiéndonos, realmente sí hay algo persiguiéndonos, y esto es la culpa, la conciencia. ¿Por qué huye el impío? Porque sabe que ha hecho algo mal. Dios nos creó con esta ley moral adentro de nosotros, en la que sabemos distinguir lo bueno y lo malo, que como bien dice la Biblia, hay impíos que les gusta llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, pero aún así, somos capaces de distinguir lo bueno y lo malo, porque entonces no supieran a qué llamarle bueno. Pero sí hay una teoría, sí hay una percepción de ellos de que hay algo bueno y algo malo, o entonces no utilizarían tales conceptos. Como humanos nacemos con esa ley moral. Entonces, cuando hacemos algo malo, esa ley moral nos dice que algo nos va a suceder, hay una consecuencia. La culpa nos persigue y nos hace actuar de formas muy extrañas. Entre más jóvenes, más fácil ver cuando se está lleno de culpa. Entre más viejos, más aprenden a manejar o a ocultar la culpa. Incluso yo me atrevería a decir que a través de los años, yo mismo he sentido cómo es que lejos de tener la inocencia de un bebé, entre más crecemos, tal parece que hacemos un callo ante el dolor o la conciencia. Somos más cínicos al esconder nuestras equivocaciones o querer taparlas. No quiero decir que somos más hipócritas, porque a lo mejor no es nuestra intención mostrar una doble cara, pero sí parece que nos volvemos más cínicos en querer tapar que hemos hecho algo mal, pero sí vivimos huyendo, sí vivimos creyendo que algo malo nos va a suceder por lo que hemos hecho, sí vivimos huyendo sin que nadie nos persiga, y a eso se le llama sentir culpa. Vayamos hasta la pregunta número 3, que dice, ¿qué sucederá con el que encubre sus pecados? El verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se apartará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Encubrir nuestros pecados, hermanos, dice ahí que es no confesarlos y no apartarse. Bíblicamente acabamos de aprender qué es ocultar un pecado. Es no confesarlo, o sea, negarnos a confesarlo y negarnos a apartarnos de hacerlo. No estoy diciendo que es necesario que vayan donde una persona a confesar que hicieron algo, sino confesarle a Dios delante de Dios que se han equivocado. Y si Dios desea que ustedes vayan y se lo digan a alguien más, pues va a ser así. Aunque Santiago habla sobre la bondad de confesar nuestros pecados con nuestros hermanos espirituales o líderes espirituales, pero no voy a ir ahí. Y la segunda cosa que es encubrir un pecado es no apartarse, es no dejar de hacerlo. Entonces, cuando nosotros no le expresamos a Dios que nos hemos equivocado, cuando nosotros no aceptamos delante de Dios que nos hemos equivocado, cada vez que hemos orado y no le hemos dicho a Dios nuestros pecados, hemos encubierto lo que hemos hecho. Cada vez que no nos hemos apartado, cada vez que lo seguimos haciendo, hemos encubrido nuestros pecados.
Hermanos, es mi oración de que esto les anime a llevar cada una de las cosas que han hecho, que hemos hecho delante de Dios, pues somos invitados delante de su trono de gracia. Somos bienvenidos ahí. Y así apartarnos y no hacerlo más. Que tengan una magnífica noche. Espero pasen un descanso placentero. Nos vemos el lunes en el mismo, en la misma página de Facebook.